Carlos Steneri, agradecerles muy especialmente la invitación del Club Uruguayo Británico, a la cual hemos estado, como él bien ha dicho, en varias oportunidades, acompañando en esa ocasión a mi marido en sus funciones. Pero así que pues, es realmente un placer tener esta oportunidad que ustedes me brindan para hablar de un tema realmente preocupante para todos nosotros, que es el tema de la vivienda. Realmente le hemos dado a nombrar esta charla de amigos de la vivienda en el próximo quinquenio, desafíos a afrontar. Y vaya que si vamos a tener verdaderos desafíos en este quinquenio. Este objetivo de nuestro proyecto es lograr, obviamente, la mayor cantidad de habitantes, lograr que la mayor cantidad de habitantes de la República tengan el acceso a una vivienda digna. Eso creo que va a ser nuestro gran desafío por delante. Una política de vivienda donde está enfocado a priorizar, sobre todo, a los más frágiles. Estimular y promover la inversión privada, porque obviamente esto va un poco de la mano. Pero bueno, vamos a empezar a contarles un poquito de cuál fue el ministerio con que yo recibí los primeros días del mes de marzo. Allí nosotros asumimos esta cartera, en aquel momento era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con un presupuesto ya en el 1 de marzo con el 40% comprometido. Esa fue la primera realidad con que me afronté. Digo, ahí, bueno, los números se complicaron mucho en un principio. Entonces, hubo que trabajar para afrontar ese presupuesto y afrontar todas las obligaciones que se había asumido y que vamos a cumplir. Pero si esto fuera poco, a los pocos días de haber asumido, un 13 de marzo, ya sabemos lo que pasó. Vino una pandemia, esto es un sistema, bueno, es complicada la realidad, no le voy a decir a ustedes que la conocen muy bien. Esto ya no es de Uruguay, no es de la región, no es de América Latina, es del mundo entero. Y obviamente va a haber dificultades. ¿Hasta cuándo va a llegar? Bueno, a veces podemos ser difícil de estimar desde ahora cuál es el resultado que vamos a tener. Por lo tanto, también tuvimos que acompañar a la población en este trance, en este pasaje complicado. Por eso desde el Ministerio y desde sus brazos ejecutores, como es la Agencia Nacional de Vivienda, como es el Banco Hipotecario, tomar medidas para apoyar a nuestra población. Para eso se tomó una serie de medidas, como es el caso del no cobro de la cuota, no cobro de multas y recargos, no ejecución de entrega de la cosa, un 10% más de bonificación para aquel que con su esfuerzo podía mantener la cuota, darle esa bonificación. Todo eso se logró hasta el mes pasado, en la cual creo que, sin lugar a dudas, fue un aporte importante para esta población que trabaja con el Ministerio, pero por otro lado, evidentemente, no era una plata que ingresara a las arcas del Ministerio. Por lo tanto, también a eso nos vimos dificultados. Por otro lado, si nosotros manteníamos el ritmo que estaba previsto en los proyectos que tenía el Ministerio ya asumidos, prácticamente en este quinquenio teníamos el 99,68% del presupuesto comprometido. Por lo tanto, si habría que hacer imaginación, poner pienso, poner mucha creatividad para seguir adelante y seguir avanzando con ideas y algo real. Por tanto, bueno, seguimos trabajando, seguimos viendo cuál era el ministerio que habíamos recibido. Por otro lado, también con respecto al número de funcionarios, nosotros cuando estuvimos en ese diálogo de
de intercambio previo a la asunción nos habían hablado que teníamos el número de funcionarios, pero también teníamos funcionarios contratados, que rondarían el 131 contratos. Una vez asumido, nos dimos cuenta que prácticamente había un ministerio paralelo en el sentido del número de empleados contratados, con una infinidad de contratos de toda índole, lo que llegaron a sumar 875 contratos. 875 contratos. Entonces era otra realidad también de la que nosotros habíamos manejado. Obviamente, este ministerio no fue ajeno al decreto 90/220 y hubo que ajustar a esa situación, a lo que establecía ese decreto. En otro orden de cosas, bueno, también sabíamos desde que asumimos esta cartera que en la ley de urgente consideración se creaba un nuevo ministerio, el Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, desde el inicio hemos trabajado para que eso no fuera tan dramático, esa separación, ese divorcio, sino que fuera un enjambramiento, como nos gustaba llamar nosotros, y lo fuimos dando nacimiento a esa criatura que nacía a término. Y bueno, y así fue. En este momento, a partir del 27 de agosto, que asume el nuevo ministro, está creado el Ministerio de Ambiente, en la cual se ha desprendido de este ministerio la Dirección de Ambiente, la Dirección de Agua y la Dirección de Cambio Climático. Así fue como recibimos este ministerio. Como les decía, tenemos una realidad muy grande que es el número de viviendas que rondan entre 60.000 y 70.000 el déficit habitacional que hay en el Uruguay. Además de eso, se suma un tema muy preocupante, que son el tema de los asentamientos. Asentamientos que a lo largo y ancho del país rondan entre los 600 y 650 asentamientos, donde obviamente Montevideo, por su número de población, tiene el primer lugar. Segundo es Canelones. Y tercero, un departamento a la cual yo en lo personal conozco mucho, como es el departamento de Artigas. Realmente hay una carencia muy grande. Basta con recorrer esos asentamientos. Yo he tenido oportunidad tanto en el interior como en Montevideo de recorrerlos, y realmente te aseguro que se ven cosas dantescas. Uno a veces piensa por qué círculo de la Divina Comedia está caminando, porque realmente ver niños comiendo de la basura, viviendo en la basura, hay asentamientos dentro del basurero municipal, por ejemplo, estoy recordando en 2 departamentos del interior. Digo, realmente es una situación indignante, que creo que ningún uruguayo podría no extenderle la mano para sacar esa situación, esa realidad. Como les dije al principio, yo no vine a fundar ningún ministerio. Este ministerio está fundado de hace 30 años. Tuve el placer en mayo de celebrar esos 30 años, inclusive con la presencia del primer ministro de Vivienda. Por lo tanto, lo que estaba funcionando bien va a seguir funcionando bien. Lo que se pueda mejorar, obviamente que la intención es justamente mejorarla, pero también queremos poner nuestra impronta, hay temas que nos preocupan y nos ocupan. Nosotros estábamos convencidos que el día después de este COVID-19, el gran motor, el gran generador de la economía del país va a ser, sin lugar a duda, la construcción. Porque la construcción en general mueve todo. Mueve la barraca, la ferretería, pero también mueve, le diría, el almacén de la esquina de donde se está construyendo. Entonces realmente va a ser un gran generador de ese motor que tanto va a necesitar el Uruguay. Les decía que al recibir este ministerio con toda esa realidad que yo les planteé al principio, hubo que sentarnos
y pensar, poner mucho pienso, mucha imaginación para lograr poner nuestra impronta y poder seguir avanzando y construir cosas para este ministerio. Y es ahí como construimos el proyecto, creamos el proyecto que le hemos dado a denominar el Entre Todos. ¿Qué es el Entre Todos? El Entre Todos es justamente poner un punto focal a una situación determinada, a una realidad determinada, y allí aterrizar con el ministerio, con todos los programas que tiene el ministerio, con todos. Ustedes saben que aquí se está manejando no solamente la cooperativa, que por lo general es lo que el común de la gente cree, que solo cooperativas. Acá se maneja el Juntos, se maneja el plan de relocalización, se maneja el plan de mejoramiento barrial, tenemos la autoconstrucción, hay una serie de programas que maneja este ministerio. Entonces, con todos esos programas, aterrizar, como yo le decía, en ese punto focal. Pero creo que así no lo vamos a lograr nada, si fuera solamente eso, sino que también entendemos, realmente importante, un trabajo transversal, que sea interministerial, interinstitucional. Por eso el entre todos, todos juntos solucionando ese tema concreto. Obviamente, el MIDES tiene que estar con todas sus políticas sociales, pero tiene que estar el ministerio que haga falta para esa situación. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente. Hay muchas zonas que están sobre terrenos que tienen, por ejemplo, plombeña. Entonces digo, hay que estudiar, pero en esa forma, entre todos. También, obviamente, hay que darle agua, hay que darles luz, hay que darles saneamiento. Por lo tanto, OCE, UTE, tienen que estar presentes en este programa. Y obviamente va a jugar un rol importantísimo las intendencias y las alcaldías. Yo creo que solamente de esa forma es que vamos a poder detener el avance que ha tenido estos últimos tiempos de los asentamientos. Ustedes ven que los asentamientos van avanzando a una velocidad que el Estado responde a otra muy distinta. Entonces, si nosotros mantenemos, como se ha venido trabajando a lo largo del tiempo, en este quinquenio, ¿qué podemos solucionar? 2 o 3 asentamientos. Entonces, realmente yo creo que con este entre todos, con esta mirada grupal, todos y cada uno aportando lo suyo, con este presupuesto, no es lo mismo solamente vivienda, sino todos juntos poner en esa bolsa, vamos a lograr realmente, aspiro, no solamente a detener el avance de estos asentamientos, sino lograr inclusive un equilibrio y por qué no, una disminución de esos asentamientos. Si no, digo, me siento como que estamos corriendo cuando una vez se prendió el incendio, y no estamos evitando que se prenda el incendio. Estoy convencida que esa es la actitud que tenemos que tomar si queremos realmente solucionar este tema que también es una pandemia. En la ley de presupuesto, justamente en uno de sus artículos, nos habilita la posibilidad de declaración de emergencia habitacional. Yo creo que estamos en este momento en una emergencia habitacional, y nos permite este artículo, nos habilita a esa declaración. Eso fue uno de los temas, el entre todo, que les digo, como les decía al principio, nuestra política de vivienda está enfocada a los más frágiles. Pero obviamente los más frágiles no son solamente los que están hoy día en asentamiento, vaya si lo serán, pero no son los exclusivos. Frágiles también consideramos por ejemplo, a las personas de tercera edad, que después de aportar toda una vida al BPS, cuando llega su jubilación, su pensión, llegan los años, llegan los achaques, y todavía no han logrado eso tan preciado y tan soñado de su techo propio. Creo que a ellos también hay que apoyarlos. Frágiles también son los jóvenes, ¿por qué no? Los jóvenes que recién terminaron su carrera, quieren armar su nueva familia, creo que también a ellos hay que apoyarlos. Las familias que tienen a su cargo
niños con discapacidades, que realmente tienen un costo especial por el tratamiento, o muchas veces impiden que los dos padres salgan a trabajar porque tienen que atenderlo exclusivamente, digo, creo que también hay una fragilidad en ese sentido. Acá hay un tema contundente, que es que tenemos que, para que la vivienda sea social realmente, tenemos que disminuir el valor del metro cuadrado de la construcción. Nosotros tenemos acá un estudio que se ha hecho por parte de la Auditoría Interna de la Nación, en la cual se expresa en uno de sus comentarios de que se estaba construyendo el metro cuadrado a $2.000 para los activos, y vivienda de pasivo podía llegar hasta $2.300. Yo creo que ahí es donde se perdió. Ninguna vivienda de $100 y pico mil, 130, $170.000 es social. Creo que ahí fue la gran falla. Por eso nosotros estamos trabajando desde este ministerio para que el metro cuadrado no pueda superar los $1.000 el metro cuadrado. Es un desafío, uno más de los tantos que tenemos que tomar, pero creo que es posible. ¿Cómo? Creo que es a través de los sistemas alternativos de construcción. Ustedes saben que yo, para poder construir, yo ministerio, ¿no? Para poder construir con un sistema no tradicional, tiene que estar aprobado, tener el DAT, el documento de aptitud técnica. Aquí en el ministerio, ese documento está tardando, con viento a favor, de un año y medio a 2 años, y tengo casos que hacen 8 años que están presentados, que están en trámite y que aún no tienen el documento de aptitud técnica. Yo hago la comparación. Si un estudiante de arquitectura puede estudiar en Argentina, en Chile, en Canadá, en Japón, viene a Uruguay, rivalida su carrera y es arquitecto en el Uruguay. ¿Por qué un producto de buena calidad, un producto que esté aprobado en los laboratorios de origen, que muchos de ellos inclusive están respaldados por su país de origen? ¿Por qué no puede venir al Uruguay a hacer una evaluación, obviamente, y, entre comillas, rivalidar ese producto? Si eso me va a permitir a una construcción de menor precio al metro cuadrado. Pero cuidado, estoy hablando de reducir el valor del metro cuadrado, no la calidad de la vivienda. Tiene que ser una vivienda digna. Creo que va por ahí ese camino. Y es por eso que estamos trabajando con respecto del ministerio desde que entramos, junto con todo el equipo, contra el subsecretario Tabaré Hackenbruch y todo el equipo de acá del ministerio, para lograr modernizar este DAT, o inclusive sacar un registro que traigan los comprobantes de laboratorios aprobados en el mundo entero. Creo que esto nos va a permitir un avance mucho mayor. También estamos abiertos, en esto que estamos hablando de sistemas constructivos alternativos, estamos abiertos acá en el Ministerio de la construcción en madera. Entendemos, basta con recorrer el Uruguay, ir al interior, ver hectáreas y hectáreas de plantaciones de eucaliptus, de pino, a lo largo y ancho. Y realmente, estamos entregando nuestra madera sin ningún tipo de valor agregado. Días pasados estuve en una empresa en Tacuarembó, en la cual manifestaban que el 95% de lo producido se iba directamente desde la empresa de Tacuarembó al puerto de Montevideo y ahí al mundo. Y probablemente luego retornaban con ese valor agregado y lo volvíamos a pagar. Entonces ¿por qué nosotros no podemos pensar en construir en madera? Ahí tengo un grave problema, aunque ustedes no lo crean, que es el tema del prejuicio que tiene el uruguayo. Cuando yo hablo de las casas de madera, siempre lo relacionan con de baja calidad, de mala calidad. Pero basta con, yo no digo ya viajar a Canadá o
Estados Unidos y ver las magníficas casas que hay en madera, sino aquí en la región. Basta Bariloche, basta Chile, Río Grande do Sul, con Gramado y Canela, que nos están mostrando una edificación muy buena, de alta calidad, de buen aislamiento, acústica, y además los que nos decían que el retardo al incendio, por ejemplo, al fuego, es mucho mayor que, por ejemplo, una casa tradicional, que parece que lo común de la gente diría que no, que se quema primero la construcción de madera, y no es así. Para eso hemos mantenido muchísimos contactos. Hay ya un convenio firmado entre Uruguay y Finlandia, que no se ha practicado, en apoyo, en colaboración. Estamos trabajando, ya hemos tenido contacto a través del ministro de Vivienda y Urbanismo, de Chile. Estamos trabajando también con la Embajada de Italia, en la cual vamos a hacer una presentación de un especialista en construcción en madera de ese país, que justamente está en Uruguay. Lo vamos a hacer en forma presencial y Zoom, a los cuales les voy a participar, mejor dicho, les voy a enviar la invitación para que puedan participar, quienes les interese de este tema. Es decir, estamos poniendo mucho trabajo en esto que estamos apostando, y entiendo, sobre todo que esta construcción de vivienda en madera, sobre todo del norte del Río Negro, puede ser una gran iniciativa. Y les digo más, creo que con la construcción en madera estamos cumpliendo por 3 caminos, 3 requisitos. Un camino, obviamente, la construcción de vivienda, que es el objetivo principal de este ministerio, pero también, como les decía, hasta el 27 de agosto este ministerio era Ministerio de Ambiente, por lo tanto, también estamos siendo amigables con el medio ambiente. Nosotros tenemos que pensar no solamente en nosotros, en hoy, sino cuál es el país que queremos dejar para las futuras generaciones, para los hijos de nuestros hijos. Y un metro cúbico de madera, comparado con una construcción de 1 metro cúbico de cemento, estamos captando 1 tonelada de CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, también en ese sentido estamos siendo amigables con la construcción del medio ambiente. Y en un tercer camino es creando una fuente de trabajo, porque obviamente para darle valor agregado a ese producto, se van a tener que ayornar nuevas formas de trabajo, y creo que en este momento tan importante que vive el Uruguay, crear una nueva fuente de trabajo puede ser también muy importante. Así que, como les digo, estamos apostando a la madera. Hay muchos tipos de construcción en madera, pero ya reitero, acá yo sé que el uruguayo tiene esa idea de que tiene que ser el ladrillo, tiene que ser el cemento, pero hay construcciones de sistemas alternativos de muy buena calidad, reitero, muy buena calidad, no en desmedro de calidad, con buena acústica, con buen aislamiento, es que vamos a construir. Y creo que por ahí va el camino si queremos lograr ese mayor número. Me encantaría poder decirles a ustedes, bueno, cuántas viviendas pienso construir en este quinquenio, o cuántos asentamientos pretendo disminuir. Es muy difícil, digo, desde que asumí con toda esa situación que recibí el ministerio, es muy difícil dar un número sin perjudicar o sin afectar a los demás. Yo por eso siempre les digo que yo me comprometo a realizar todo mi esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, justamente para crear el mayor número de viviendas y para disminuir al mínimo el número de asentamientos. Ese sí es mi compromiso. Para eso también hemos trabajado en otra línea, en esta tercera línea, que es la creación de un fideicomiso. También este fideicomiso está presentado en la ley de presupuesto, que como ustedes saben ya tiene media sanción, y en la semana pasada fuimos ante la Cámara de Senadores para plantear y defender nuestra presentación de este plan quinquenal, en la cual, una vez que asumimos este ministerio, veíamos que había una franja, un sector en el medio de la población que no estaba siendo amparada. Teníamos los programas, como yo les decía, del Plan Junto, del Plan Nacional de Relocalización, del Plan de Mejora Barrial, que son de los deciles más bajos.
Y también teníamos por arriba el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, pero había un sector que no estaba protegido. Y reiterando aquello que queremos ayudar a los más frágiles, que son los típicos casos de que hoy pueden pagar un alquiler con esfuerzo, pero pueden pagar un alquiler, pero les es totalmente imposible a poder ahorrar para poder comprar su techo, para poder dar esa cuota de inicio de capital para obtener su techo propio. En el interior es muy común la maestra con el funcionario municipal o la maestra con el policía, digo que realmente entre los dos forman un ingreso importante, pero no llegan a esa posibilidad de ahorrar. Hoy día no tenemos a nuestros padres o nuestros abuelos que siempre nos concedían esa entrega inicial de capital para llegar a este techo propio. Es por eso que en ese pienso, en esa imaginación que decíamos al principio, que tuvimos que poner todos para tratar de solucionar y de habilitar mayores puertas para el acceso a la vivienda, es que se crea este fideicomiso. En realidad son 3 fideicomisos, son 2 fideicomisos financieros y un fideicomiso administrativo. El instrumento del fideicomiso está muy aceptado en nuestra plaza. Es aceptado desde el punto de vista técnico-jurídico y ha soportado cualquier tipo de situación. Se ha presentado desde el punto de vista financiero, se convierte en un instrumento idóneo para desarrollar financiamiento de infraestructura. No es casualidad que en los últimos 10, 15 años o 20 quizás hayan sido uno de los instrumentos más utilizados, no solo por sector privado, sino también por el público. Todo el financiamiento en infraestructura está apoyado en el instrumento del fideicomiso, canalizando flujos en los inversores institucionales, como pueden ser fondos de presión, los bancos, incluso el Banco de Seguro del Estado, las cajas para estatales. En síntesis, es un instrumento sólido que le permite lograr los objetivos que aquí se buscan. El diseño para el desarrollo del plan habitacional consiste, como se dijo, en 3 fideicomisos. El primero, el fideicomiso financiero, que persigue anticipar los fondos de las partidas presupuestales. De esta manera, mediante el proceso de securitización de este flujo futuro, se permite recibir de forma anticipada todos los fondos de inicio, y a medida que van haciendo los llamados de capital, este fideicomiso financiero será financiado por bancos y fondos de previsión, fondos de pensión, y quienes invierten reciben un título de deuda que estará garantizado exclusivamente con el fideicomiso, es decir, no hay garantías adicionales. Tiene una duración de 5 años y con ese dinero se empieza a alimentar un segundo fideicomiso de administración cuyo único propósito es alimentar a cada uno de los vehículos especiales para el desarrollo del proyecto. Básicamente, esto resume la estructura financiera y la ingeniería jurídica. En realidad aplicamos un instrumento que, como les decía, se ha utilizado para prácticamente todos los proyectos de infraestructura, tanto en la Intendencia como en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por los distintos proyectos públicos y privados en estos 10, 15 o 20 años. Allí participan 2/3 sería participación del Ministerio de Vivienda y 1/3 a través de promotores privados. Obviamente se va a cotizar en bolsa, y acá nos va a permitir algo que yo creo que justamente que les hablaba de que puede ser muy interesante, que es el alquiler con opción a compra. Como les decía, son esas personas que tienen un monto como para pagar un alquiler, pero que no llegan a la posibilidad de ahorro. Entonces, a los 5 años de estar en ese contrato de alquiler, va a optar por o seguir como inquilino o optar por compra. Esos 5 años lo que nos va a permitir es hacer un estudio sobre su capacidad, su compromiso de pago, y a su vez va a servir un porcentaje para ingreso de capital, como para poder después, por 20 o 25 años, pagar ahora no la cuota, no el alquiler, sino la cuota
de su techo propio. Creo que de esa forma vamos a estar apoyando a ese sector de la población que yo le decía que no estaba beneficiada, y que realmente habría que apoyarlo. Inclusive hay un subsidio, yo le voy a cambiar el nombre porque se malinterpretó que fuera el subsidio que hoy por hoy da la DINAVI a todas las personas que se hacen el estudio y necesitan un subsidio. Ese subsidio se va a mantener, que puede ser del 30, del 50, del 60, del 100%. No es ese tipo de subsidio, sino acá se va a hacer un subsidio a la cuota de hasta un 30%, para que justamente el alquiler no supere unos 10, 12 mil pesos y pueda ser realmente posible de pago. Creo que aquí hoy hablábamos de estimular y promover la inversión privada. Creo que esto realmente ha sido un estímulo. Ustedes saben que se ha hecho un decreto derogando, mejor dicho, un decreto el 16 de abril, en la cual hay un desprendimiento por parte del Estado en lo que es en lo que respecta al sistema impositivo, y sí ha habido un incremento importante de adhesiones desde el 16 de abril al martes pasado, que fue el día que tuvimos acuerdos. Hemos firmado la suma de 5.404 viviendas en 154 proyectos. Es decir, ha habido realmente un estímulo, se ha visto, y eso nos parece importante para lograr todo esto que les venía explicando. Pero creo que también, además, acá nada de esto puede ser pasible si no se realiza una buena gestión, una buena, eficaz y transparente gestión. Por eso creo que, hablando nuevamente de los desafíos que veníamos diciendo, es este batimiento que tuvimos de presupuesto, el poder lograr todo lo que estamos planificando y lo que estamos ya demostrando. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, el Juntos, que como yo reitero, digo, es un programa muy bueno que tiene el Ministerio porque es eficaz, es rápido, en el sentido que al ser privado puede actuar rápidamente en una situación concreta y puntual, es que al igual término, es decir, al 30 de septiembre del año pasado, del 2019, se habían realizado 194 soluciones habitacionales. Hoy, al 30 de septiembre, con todo ese panorama que yo les planteé de debatimiento, de pandemia, ya estamos con 220 soluciones habitacionales y aspiramos que a fin de año eso se sume a los 240 o 245. Creo que eso es la mejor muestra de eficiencia y de transparencia y de ejecución que estamos trabajando desde este ministerio. Y por último, no quiero, además, antes de pasar al último punto, hemos ya estado entregando casas de construcción que nos ha llevado 9 semanas desde Plan Junto, y ya estamos entregando viviendas de esta administración. Y para último, para finalizar, otro de los puntos que tenemos marcado para trabajar en este quinquenio es hacer realmente un ayornamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, la conocida LOTS, que está con 12 años de vida y que evidentemente es un corset muchas veces muy apretado, que no nos deja manejar libremente, y creo que es oportuno hacer una actualización, en el sentido de que en muchos departamentos no nos permiten, por ejemplo, construir en altura, pero justamente en esos lugares está el servicio, está la red cloacal, está los servicios de UTE, de OCE, y realmente eso es otro de los temas que abarataría mucho el metro cuadrado de la construcción. Por lo tanto, hemos mantenido contacto con el Congreso de Intendentes, entre otros, para realmente trabajar en un convenio marco con todo el Congreso de Intendentes y no tener que estar hablando uno a uno con cada intendencia. Creo que, bueno, traté de ser lo más breve para no cansarlos con un tema a veces engorroso, o a quienes no, pero creo que ameritaba un breve pantallazo de cuál es la situación que vive el Ministerio, cuáles son nuestros proyectos, nuestro grande desafío. Lo hemos tomado en ese punto como un gran desafío, pero no por eso no hemos aflojado, no hemos bajado los brazos, sino que seguimos trabajando arduamente para lograr
como les digo, ese compromiso que me he mantenido, que es la construcción del mayor número de viviendas y reducir al menor número de asentamientos en el Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora ministra, excelente presentación. Antes de darle el micrófono a nuestro secretario, quisiera también darle la bienvenida, porque no lo pude hacer previamente, a la señora embajadora del Reino Unido que nos está acompañando. Y bueno, ahora sí, le pido al contador Varese que por favor haga las preguntas, o mejor dicho, que ofrezca hacer preguntas a la señora ministra sobre los temas que entiendan pertinentes. Gracias. Bien, gracias Carlos. Bueno, dejamos abierto entonces para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a la ministra. Muy buena la presentación, creo que cubrió los puntos que estaban en la cabeza de todos nosotros, de cómo encarar esta necesidad habitacional que se ha acrecentado últimamente además, ¿no? Porque el tema de los asentamientos es algo que preocupa en muchos. Sabemos que además al presidente de la calle lo tiene como una prioridad, ¿no? Así que bueno, dejo abierto, a ver, no sé si... Bueno, a ver, Dante. podemos, gracias. Antes que nada, le agradezco a la señora ministra la presentación. La seguimos con mucha atención. Vimos que al principio de su presentación habló del tema de la autoconstrucción. En Uruguay y en América Latina en general, de cada 2 metros cuadrados que se construye, 1 pertenece a la autoconstrucción. La autoconstrucción no necesita un arquitecto. A veces un maestro de obra necesita. Y es importantísima, porque en todos los barrios que han rodeado a Montevideo se ha autoconstruido. En los balnearios se autoconstruyó, en toda la línea costera. Sobre todo al norte de lo que es la Natalio en Italia. En todos los departamentos del interior, en las ciudades, hay autoconstructores. Y son gente que con su propio esfuerzo logra levantar un techo. Y logra una solución habitacional para su familia. A veces no de las mejores condiciones, pero logra dar a su familia un techo. Los asentamientos es otro ejemplo de una autoconstrucción mala, porque es una autoconstrucción ilegal. Es en lugares donde se ocupa, es decir, forma parte de la ilegalidad nacional. Los asentamientos normalmente están en terrenos que no son propios, que han sido ocupados y que obligan al Estado a asistirlos en los servicios. Pero es un tema que indudablemente tiene décadas y solucionarlo es muy difícil, aún desde el punto de vista jurídico. Yo que trabajé en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto lo sufrí. Y después tenemos un tema que me interesa, que la señora ministro nos dé un poco su visión. Son los altísimos costos de construcción en Uruguay. Y que, a nuestro entender, tiene varios motivos. Voy a decir 4 de ellos para nombrarlos. Primero, tenemos los aportes previsionales abusivos. Esto ya viene de la antigua ley Zapelli, que tiene, te diría, 40 años, que están afuera de la realidad y que castigan realmente a los constructores eficientes, porque se realiza en base a supuestos y en base a paramétricas y en base a una calificación de la vivienda. Es decir, cuanto más eficiente es el constructor, más paga. Después tenemos otro tema que es la baja productividad, aplanada a propósito por el ZUNCA. Hay una orden del ZUNCA para alargar los tiempos de obra, lo cual nos implica a nosotros un aumento de los costos constructivos. Es decir, no es algo de ahora. Desde el año 60 ahora hay estudios por los promotores privados que demuestran cómo la productividad ha bajado un 40%. Es muchísimo. Los tiempos de construcción en Uruguay son inaceptables. Inaceptablemente largos. No puede haber una obra que dure más de 1 año y medio. Y eso, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista constructivo, de los costos, hace que esos precios estén fuera de la realidad de la gente para poder adquirirlos. Y luego, por último, tenemos algo pequeño, pero que tiene que ver con los constructores y los arquitectos.
hay una resistencia de los constructores y los arquitectos a las nuevas metodologías constructivas, por un conservadurismo extendido. Entonces, ¿cómo va a encarar el ministerio este problema que tenemos, que hacen que las construcciones, que el costo del metro cuadrado de construcción en Uruguay, ya sea categoría 1, categoría 2, categoría 3 o categoría 4, en muchos casos estén un 40, un 35% por encima de lo que están en los demás países si tuviéramos a precios constantes? Eso es lo que quisiera saber. Gracias. Comparto plenamente lo manifestado por usted, digo, es real, digo, todo, acá evidentemente el precio está, no sé si diría inflado, pero sí, digo, no es real. Los aportes patronales, lo que te habla con la ley Zapelli, es real, se calcula con un ficto, y no hay un premio, al contrario, un castigo por la rapidez con que uno pueda construir. De ahí nosotros estamos trabajando justamente con el Banco de Previsión Social, en el sentido de que estas nuevas construcciones no se maneje con esa tabla de ficto. Digo, recién en ese sentido estamos recién comenzando a transitar, porque entiendo que realmente si queremos que esto tenga buen resultado, tenemos que hacer un cálculo que sea real, que se estudie. Digo, está trabajando tanto desde el lado del Ministerio, los arquitectos y asesores económicos nuestros, como del lado del BPS. Y hay sí, sobre todo este último tiempo había una reticencia por parte de los arquitectos de utilizar las nuevas tecnologías, y por parte de la academia sobre todo, que son justamente uno de los que participan en esto del DAT, de autorizar el DAT. Este último tiempo ha habido una mejora, en el sentido que hoy por hoy la facultad, tanto la UDELAR como la ORT, tienen, por ejemplo, dentro de su carrera la materia de construcción en madera, e inclusive la ORT tiene un posgrado en construcción de madera. Eso nos ha permitido tener un diálogo más fluido y más, no tan conservador del ladrillo y el cemento, y pensamos que eso nos ha motivado mucho para seguir avanzando en este tema. Así que estamos firmando algunos acuerdos, algunos convenios, para justamente darle mayor impulso a este tema de las nuevas tecnologías. Gracias. Yo quería hacer ¿Alguien una más? pregunta, Daniel. Sí, si hay alguien más. No, buenas tardes, señora ministra. Muchas gracias por la exposición y por haber aceptado la invitación del club. No, quería que nos explicara un poquito el tema que estaba en el tapete, el tema del plan de los asentamientos, que el Ministerio de Vivienda sí, el Ministerio de Vivienda no. Y también relacionado con esto, en la administración pasada se había denostado a organizaciones como Techo, que trabajaban justamente en ese contexto, y se la había denostado, y realmente para mí, gusto, hacen un trabajo fantástico, con viviendas, obviamente, de bajo presupuesto. ¿Cuál es un poco lo primero, cómo queda la situación de ese plan? Y bueno, y cómo se va a trabajar si se va a trabajar con estas organizaciones. Correcto, señor Montaldo. La verdad que sí, hubo una... en la ley de presupuesto se había sacado de aquí, del Ministerio, el plan de mejoramiento barrial, el PMB. Se entendía que tenía que ir al Ejecutivo, a OPP precisamente, y sacarlo de aquí del Ministerio. Yo entiendo que aquí ya hace muchos años que tiene su experiencia, su trabajo, además va en forma conjunta con el Plan Nacional de Relocalización. No se olvide que en la Ley de Urgente Consideración se crea justamente una nueva dirección en el Ministerio, la llamada DINISU, en la cual justamente coordina los 3 programas sociales, es decir, el Juntos, el PMB, Plan de Mejoramiento Barrial, y el Plan Nacional de Relocalización. Al retirarme el plan de mejoramiento barrial, que va de la mano con el plan de nacional de relocalizaciones, me quedaría esa dirección solamente para el Juntos. Creo que tampoco tendría sentido todo ese trabajo que se hizo en la LUC para ahora en presupuesto sacarlo.
Pero sí, es una política, bueno, de hecho, cuando fue estudiado en la Cámara Baja, se ha retirado ese artículo del plan presupuestal. Tengo entendido que habría intenciones de ahora en el Senado volver a ponerlo, pero eso ya está con vida, digamos, en el Parlamento. Usted sabe que una ley, cuando entra al Parlamento, crea su propia vida y comienza a caminar por los senderos que ella quiera. Así que en este momento es esa la situación. Hoy por hoy el PNV está en el Ministerio de Vivienda, y reitero, yo entiendo que aquí es donde se tiene su experiencia, su trabajo de tantos años. Con respecto a techos, realmente esa ONG para mí hace un trabajo muy importante, tiene un conocimiento de territorio muy bueno, y ha hecho, ustedes saben que las casas de techo es una casa transitoria, es para la situación concreta en ese momento, rápida, pero yo en estas recorridas que les comentaba cuando comencé, que he visto casas de techo de más de 10 años y que todavía está funcionando y está con la gente habitando de ella. En el día de ayer, justamente, tuve una reunión con la directiva de techo, en la cual ellos han mejorado inclusive la estructura. Ahora ustedes saben que antes era un solo ambiente, ahora están ponen dos, tres ambientes, puede haber, va a haber baño inclusive. Ha mejorado muchísimo, y con otro tipo de aislamiento, porque también están haciendo un reciclado de plásticos para mayor permeabilización y aislamiento de las casas. Realmente para mí es un trabajo importante, pero sobre todo por esa ida en territorio, ese conocimiento en territorio que tiene techo. Es cierto que desde aquí no les daba su lugar, su participación en el periodo pasado, pero yo una vez que asumí acá dije que este ministerio iba a ser de puertas abiertas, y obviamente estoy recibiendo a todos, y techo tiene que estar. Muchas gracias. No sé si está contestada. Sí, gracias. Bien, el señor Salamano tenía una pregunta. Sí, buenas tardes a todos, señora ministro. Un gusto en conocerla. Gracias por la oportunidad de hacerle este comentario. Represento a la empresa Planet Smart City, que desarrolla viviendas asequibles en América Latina. Estamos haciendo y terminando en Fortaleza una ciudad para 25.000 habitantes, donde las personas se apoyan en un plan social que quizás usted conozca, que se llama Mi Casa, Mi Vida. Estamos viendo oportunidades en Latinoamérica con inversión propia hasta el 70%, y a través de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay vine a conocimiento de este encuentro y me enteré de cosas muy interesantes, y estamos aplicando o en la construcción de estas ciudades toda la tecnología Smart para personas que quizás no podrían tenerlo, y hablo de lo que es el control de consumos, domótica, urbiótica, pagando solamente 1/3 de su sueldo durante una serie de cuotas que se pactan. Uruguay, y como uruguayo me interesa que también las inversiones vayan para mi país. Yo en este momento me encuentro dirigiendo desde Buenos Aires para toda Latinoamérica, y me gustaría poder, en cierta manera, a través de ustedes, hacerles llegar más información, porque estamos siguiendo muy de cerca el proceso que usted, señora ministra, junto con sus colaboradores, está llevando adelante para resolver el tema de los asentamientos en Uruguay. Sintéticamente quería manifestarle mi disponibilidad. Salamano, le agradezco muchísimo. Tengo sí conocimiento de ese programa Mi Casa, Mi Vida, digo que realmente está haciendo una obra maravillosa. Me interesa muchísimo todo esto de la tecnología Smart. Ayer justamente también tuvimos otra reunión con el Ministerio de Industria, en esa reunión que tuvimos con Techos, justamente para crear algo más sustentable. Así que realmente le agradezco, me puede ubicar a través de aquí del Ministerio, mi correo electrónico es ministra@mbotma.gov.uy, y estamos en contacto, y todo lo que pueda aportar sería importantísimo.
Con mucho gusto, ya tenemos un representante en Uruguay, así creo que estando en Montevideo va a solicitar poder molestarla y poder robarle unos minutos para contarle nuestra experiencia concreta que estamos realizando en Brasil y que espero que en Uruguay también se pueda realizar. Muchas gracias. Ojalá que así sea, no es molestia ninguna, aguardo la invitación para la reunión, que con mucho gusto voy a recibirlos acá. Muy amable, gracias. Un saludo a todos los participantes. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Liberamos a la doctora Moreira. Bien, si no hay más preguntas, Carlos, si quieres hacer el cierre. Bueno, de vuelta, muchas gracias, señora ministro. Ha sido una excelente presentación. Esperamos dentro de un tiempo de vuelta poderle invitar y ya hablar más de resultados. Y no nos queda más que desearle mucha suerte y estamos a sus órdenes. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias y saludos. Buenas tardes. Ha sido realmente un placer mantener este contacto con todos ustedes y estamos a las órdenes de aquí del Ministerio para cualquier consulta y cualquier apoyo. Esto al Uruguay lo sacamos entre todos, lo sacamos todos juntos, así que bienvenido a este barco, a este gran desafío.